Pues no. Ah, qué rabia, ¿no? A ver. Vale. A ver ahora. Mm, mm. Mm, mm. Hola. Ahora me oigo a mí mismo. Pero... A ver, ahora no. Ahora sí. Sí que me oigo a mí mismo. Joder. Fuentes. No sé por qué se ha ido esto. Fuentes verticales. Fuentes, vale. ¿Y por qué se me oye a mí mismo y yo no debería oírme? Hola, hola, hola. Vale, pues si le doy aquí, sí que se oye. A ver. Así. Ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Con Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza Desmontando Bulos. Muy buenas noches y bienvenidos Que no te oigo. a... Hoy es... ¿Me oyes, no? Sí. Sí, sí, Buenas noches, bienvenidos a todos a sí. Desmontando Bulos. Hoy es miércoles 16 de octubre de 2024. Empezamos un par de minutillos tarde, pero más vale tarde que nunca. Y bueno, después de 2 semanas sin programa por Mm. cuestiones técnicas, hoy doy de nuevo la bienvenida a Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos de nuevo, retomando este Desmontando Bulos, a pesar de que la tecnología a veces nos hace estas cosas. Pero es así. Sí, es En lo que fin, hay. la técnica también falla, ¿no? Sí, sí. Y le tenemos que dar pues ese tiempo también de recuperación. Pero, como no, bueno, vamos a recuperar un montón de cosas que nos han quedado durante estas semanas, porque si tenemos que hablar de todo lo que ha dado así estos últimos 15 días, Lorenzo, ha sido espectacular en todos los aspectos, a nivel internacional, a nivel nacional, en fin, que yo casi creo que deberíamos estar esperando ya las vacaciones de Navidad para ver si se tranquiliza todo el mundo un poquito, ¿eh? Bueno, antes el fin de semana largo de todos los santos. Sí, a ver si todos se ponen un poco a eso, a los santos, Sí. ¿eh? Porque está muy movidito, si nos vamos al ámbito nacional, pues ya, bueno, ya sabéis todo lo que se ha movido a nivel judicial, con esa trama que afecta al final a un exministro como Ábalos, y que evidentemente en este caso el Partido Popular pues está aprovechando esta enfilada contra el número uno, ¿no? Como salen los papeles por ahí, que es el presidente del gobierno.
hay mucha falta también de información y de contexto, pero bueno, yo creo que ahí sí que es verdad que los medios de comunicación sería importante que pusieran un poquito de sosiego, explicaran muy bien todo lo que hay, porque después pasa lo que pasa. Esto ayer mismo al final ha sido condenado otro exministro, en este caso del Partido Popular, como está Plana, y han pasado 20 años desde el inicio de las tramas aquellas, ¿no? Con lo Se han cual, dado pues prisa. un poquito de paciencia, un Se poquito de han, paciencia. se han dado prisa, mucha prisa con lo del tema de Zaplana. Yo pensaba que ya estaba muerto Ya te digo, ya te digo. el tema de Zaplana, porque también hay que recordar que hace unos pocos años se libró de la cárcel porque estaba muy moribundo. Ya te digo. Y bueno, él en definitiva salió de la cárcel precisamente por eso, ¿no? Por una situación de salud muy grave, ¿no? Él estaba diagnosticado de una leucemia y bueno, pues nos alegramos mucho por él porque no tiene mal aspecto, con lo cual eso significa que bueno, pues que la enfermedad pues evidentemente no ha podido con él, pero lo que sí que ha podido es la justicia, ¿eh? Y al final, bueno, las cosas salen. Al final yo creo, Lorenzo, que vamos, esto yo creo que es lo peor de todo, lo que crea se hace demasiado densa, ¿no? Lo que es la mensajería política y al final no nos queda muy claro cada uno por dónde va, porque ni de una cosa podemos ir a lo general, ni tampoco lo general a lo que hemos visto, por ejemplo, esta mañana, que espero que mucha gente estuviera trabajando por la mañana y no tenga que ver estos espectáculos, pero como ha ocurrido en el Congreso de los Diputados, donde al final es el y tú más, ¿no? Que a la ciudadanía no nos sirve absolutamente para nada. Así que sabemos muy bien que hay gente que se comporta honestamente y éticamente y otra gente que al final no es así, pero que tampoco nos lleve a situaciones como lo que hemos tenido también que ver judicialmente esta semana pasada, donde al final se ha archivado definitivamente el caso de Neurona. Recordemos que era todo aquello de la trama de Podemos y que al final no había absolutamente nada. Yo creo que es igual que a veces la política va muy en paralelo a lo que el trabajo que tiene que hacer la justicia, a veces los medios de comunicación también vamos en paralelo con este ámbito. Y al final la justicia la tienen que impartir los jueces y la investigación judicial es una cosa, la investigación periodística otra, y el día que sepamos diferenciar esas cosas, pues yo creo que entenderemos con menos acritud y con más responsabilidad. Y es una de las cosas que muchas veces, hablando de la alfabetización, perdón, mediática, significa eso, que seamos capaces de entender los contextos a partir de verificaciones, no de lo que opinan sobre ciertos hechos unos u otros, me da igual. Y, y la verdad que con esta tensión, hijo mío, todos los días, todas las semanas, este país tiene problemas muy importantes. Este domingo hemos visto esa manifestación en Madrid y creo que se podría celebrar en toda España sobre la vivienda, que ese sí que es un problema que nos afecta absolutamente a todos y especialmente a la gente más joven que quiere iniciar su vida y no puede, ¿eh? O sea que vamos a las cosas que de verdad, como digo yo, a las cosas del comer que son lo que en verdad nos pueden arreglar mejor o peor nuestra vida, ¿eh? Pues sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nada, dejarlos Eh, que sigan hablando y mientras tanto nosotros intentar, no sé, hacer las cosas lo mejor posible. efectivamente. Y a ver, intentar que no nos afecte mucho, por decirlo de alguna manera, porque es Especialmente que es están, triste, ¿sabes? Porque la crispación nunca es buena. Lo único que nos puede llevar a situaciones de polarización, y sigo diciendo lo mismo, ni un partido político, ni un líder político, nadie es tan perfecto de tener controlado toda la situación de la mejor manera posible para todo el mundo. Inviable.
Lo importante claro, es en la política es hacer gestión y apoyar la gestión que vale la pena y luego la que no vale la pena también estar en contra, pero dar, caray, dar otras opciones. Y tenemos en este país tenemos eso, tenemos la vivienda, tenemos la inmigración, que a todos nos preocupa y por no dar soluciones ni que haya verdaderamente pues un diálogo importante sobre un tema así, luego vemos la de mentiras y bulos que corren en las redes sociales gracias a esta descontextualización de la realidad. Y en eso sí que lo pagamos todos, ¿eh? O sea que, y ya no solamente en España, ocurre en todo el mundo, nos ocurre con el terrible conflicto bélico que tenemos en Oriente Medio, que parece que se nos va olvidando, pero desgraciadamente la situación va increciendo y eso supone también problemas, en primer lugar, humanitarios y en segundo lugar, luego económicos, porque siempre pasa lo mismo. O sea que, entonces, Lorenzo, la verdad te digo, a ver si cogen el puentecito del 1 de noviembre, se tranquilizan un poco, y empiezan a trabajar de acuerdo a la responsabilidad que tiene cada uno. Y no, ni que bueno, los periódicos sean jueces, ni ni investigadores como tal, ni que cualquier situación que podamos ver. Yo, una de las cosas que me parece terrible es que se utilicen recortes de prensa no verificados, que es muy diferente, para, en fin, ponerlo todo en la trituradora de las denuncias y de las demandas. No nos lleva a ningún lado y lo más importante, o sea, que se sepa la verdad. Eso yo creo que la ciudadanía sí que tenemos derecho y debemos exigirla siempre. Y desgraciadamente, es que, pues no estamos en los mejores tiempos. es que antiguamente podías coger y, bueno, tener un medio de comunicación o prensa o como quieras llamarlo, en este caso prensa, Sí, no era sencillo tenerlo. Hoy en día cualquiera puede montar un periódico, o mejor dicho, un pseudo periódico. También un periódico en sí, o sea, si eres, si un grupo de sí. periodistas o un periodista quiere montar su propio medio, también puede montarlo, pero es una cosa muy sencilla de montar. Y basar según qué cosas en eso, no sé. Bueno, más que nada porque la profesión de lo que significa el periodismo se basa no solamente en una forma de hacer noticias, sino una forma de entender la noticia y la información. Y esos son los elementos éticos que no porque seas periodista de carrera o lo tienes garantizado, pero sí que en tu afán profesional debe ser una de las cosas más importantes. Creo que alguna vez ya lo hemos comentado, Lorenzo, una que ya tiene canas, le enseñaron en su momento que la importancia de verificar por 3 fuentes una información. Y desgraciadamente, Claro, y con la llegada del clickbait, de las redes sociales, donde al final se mete todo, sean pseudomedios, medios o demás, se olvida muchísimo, muchísimo lo que es la técnica honesta y ética de la información. Y eso al final lo pagamos, ¿eh? La ciudadanía, porque al final, como muchas veces hemos dicho aquí, se quita de contexto mucha información, se vende como información lo que son interpretaciones particulares de los hechos y al final del todo quedan en verdad los hechos y en cambio nos quedamos con las interpretaciones y las interpretaciones siempre son de parte. Entonces, ahí estamos resbalando. Y no te quiero efectivamente. ni contar Pero si bueno, antes el periodista se tenía que pegar con lo que es la empresa periodística como tal. Lo que es triste es que empezamos a pegarnos ya entre unos periodistas y otros, hola, ¿eh? O sea que mal, mal. efectivamente. Ah.
Vale. Bueno, nada. Yo en mis cosas. Yo estoy intentando arreglar cosas del ordenador mientras, porque me sigo yendo a mí mismo. Pues sí. Que también es Si te parece, importante. vamos a ir con lo... Sí, claro, yo te estoy escuchando, pero a la vez me he dado cuenta de una cosa y digo, ah, ya sé. Bueno, Ahí entre es. todo lo que hemos Bueno, preparado, es que es mucho y si no nos para que vamos a no, quedar para que sin se diga que tiempo, sí, cierto, cierto. tres cosas a la Y, vez. y si Tres te cosas a parece, la vez estamos haciendo. efectivamente, claro. Pues si te parece, empezamos como siempre, ¿eh? Con la ciberdelincuencia, con esa necesidad de esa seguridad en las redes. Empezamos con una nota que nos viene desde maldita.es, desde Maldito Timo, pero que también ha sido recogido por Hola. INCIBE, por el Instituto Nacional de Ciberseguridad. ¿Por qué? Porque a partir de una llamada telefónica en la que te ofrecen Ujú. una supuesta ayuda, ojo, por haber estado ingresado en el inicio de la pandemia por COVID-19. Es el típico caso de phishing donde los timadores se hacen pasar, en este caso, por un organismo para Ujú. hacerse con nuestros datos personales y posteriormente, pues posiblemente más que recibir, pues recoger dinero de nuestra cuenta. En este caso, utilizando a la seguridad social, hacen este intento de timo y la persona que te habla se identifica como funcionaria de esta tesorería general, y donde te dicen que, bueno, que puedes recibir una ayuda de unos 380 euros durante 6 meses si en los últimos 4 años desde la pandemia habías estado ingresado en el hospital más de 2 días. En fin, todo un... En fin, yo creo que esto no es por nada, pero hubiera abierto algún que otro informativo, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es que te Bueno, llaman por Nicolás, teléfono, te sueltan esto, ya te digo. Y bueno, pues desgraciadamente lo dicho, es un caso de phishing que ha sido denunciado por el INCIBE, que el propio perfil oficial en X de la tesorería, pues una vez más, porque llevan un mes que, en fin, la han pillado con ellos, pues bueno, ha tenido que hacer un aviso de que esto es un phishing, es un intento de timo y lo más importante, como siempre dicen, este tipo de administraciones, desconfía siempre si recibes un SMS o una llamada, porque la administración nunca, nunca se va a poner en contacto contigo y menos, además, para pedirte datos. Si fuera una estupenda noticia de que, bueno, pues que puedes recibir entre 300 y 400 euros, estoy convencida primero que la Tesorería General del Estado seguro que se pondría en contacto contigo de otra manera y lo dicho, y desde luego yo creo que hubieran abierto informativos con una notición así porque mm, desgraciadamente mucha gente tuvo que pasar por el hospital al sufrir el COVID-19. Así que, lo dicho, la recomendación es como siempre, pues que no podemos o no debemos facilitar datos personales y menos información bancaria. Lo dicho, las notificaciones oficiales nunca, nunca van de esta manera. Se pueden realizar por medios electrónicos, pero evidentemente con códigos electrónicos de autenticidad, que es por la que nosotros podemos descargarnos desde una sede electrónica estas notificaciones. Así que ni caso. vamos al Y siguiente. nos vamos al siguiente, que además, madre mía, este también especialmente ojo a los universitarios porque se ha detectado, y esta también es un aviso de INCIBE, una campaña de suplantación de varias universidades españolas. Se indica que tienes pendiente para realizar un pago de la tasa de matrícula a través de una transferencia bancaria, un número de cuenta indicado en ese texto, y que tras realizar esa transferencia debes enviar el comprobante a un correo electrónico que también se indica. Se puede, si leemos bien la cartita o el correo electrónico en definitiva, eh, mm, como siempre en este tipo de cosas hay una cierta sensación de alarma al usuario para que tenga que hacer el pago rápido.
y con unas fechas muy limitadas, casi inmediatas. ¿Qué ocurre? Pues que desgraciadamente esto es una suplantación de identidad. Le ha pasado a la Universidad de Valencia y a la Universidad del País Vasco. Así que, ojo, porque las propias entidades universitarias también han hecho un llamamiento a esta situación y especialmente han solicitado que entre sus usuarios, entre sus estudiantes, que hagan pasar este aviso porque es una estafa de cabo a rabo. Volvemos a lo mismo. Nadie, ninguna universidad te va a mandar un correo electrónico, especialmente los que están en la universidad y saben de este tipo de cosas, saben muy bien que este tipo de pagos no se solicitan así, no se solicitan así, ni se hacen así. Con lo cual, a pesar de el agobio de que si no te dan de baja en la universidad o que luego entonces no te vas a poder presentar a exámenes, etcétera, etcétera, bueno, pues que es una estafa. Así que, ojito, lo dicho, por el momento se han detectado en la UPV, en la Universidad del País Vasco y en la Universidad de Valencia, la Universidad de Valencia. Así que, ojo, eso no quita que en las próximas semanas pues le toque a otros centros universitarios. Así que atención y ojito. Bueno, bueno, bueno. Pues seguimos ahora y nos vamos con los consejos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Los, Estado. efectivamente, y vamos a empezar con la Policía Nacional, donde nos explican un poquito si recibimos un mensaje en el que te ofrecen dinero a cambio de likes. Han vuelto a hacer esta campaña, sabéis que antes de verano ya también la hicieron, porque Y desgraciadamente estuvieron muy potentes. siguen habiendo casos y por tanto problemas importantes para gente que confía en este tipo de acciones. Así que vamos a verlo. Bueno, vamos a verlo y oírlo si la tecnología quiere. ¿Has recibido en tu teléfono móvil un mensaje como este? Si aceptas el trabajo, te meterán en un chat de Telegram, donde verás que muchos supuestos compañeros están empezando a ganar dinero. Al principio vas a empezar ganando dinero en forma de Bizums a tu favor, pero luego te pedirán que hagas tú ingresos con la excusa de darles mayor rentabilidad. Pronto te dirán que si quieres ganar más dinero, debes invertir tu propio dinero. Te van a prometer unos grandes intereses, pero en realidad habrán vaciado tu cuenta. Cuidado, estás siendo víctima de una estafa. Bueno, pues parece que lo hemos oído y hay que tener cuidado. Sí, lo hemos visto. Y especialmente, a ver si lo hemos podido entender. Y ojo con este tipo de ofertas, porque desgraciadamente sigue cayendo mucha gente y es triste, ¿eh? Y nos vamos a otro consejo muy interesante, porque yo creo que el que más y el que menos a veces se pone un poquito nervioso cuando ven aparecer un servicio de urgencias, tanto a nivel de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como por ejemplo un servicio urgente sanitario, y nos recuerdan también qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar, hacia dónde tenemos que dirigir nuestro vehículo antes de que al final provoquemos también pues un accidente. Y también lo explica muy bien, vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Te pones nervioso cuando vas en el coche y nos ves aparecer con los luminosos y las sirenas? Te decimos qué es lo que tienes que hacer en estos casos. Si circulas por una vía de doble sentido con un carril en cada dirección, fácil, échate a la derecha. Si la vía tiene dos carriles en cada sentido, los vehículos del carril de la derecha se tienen que pegar a la derecha, los del carril de la izquierda a la izquierda. Nosotros pasaremos por el pasillo que queda libre entre ambos. En cambio, si la vía tiene tres carriles en cada sentido, los vehículos del carril de la izquierda se tienen que pegar a la mediana y los vehículos de los carriles central y derecho se tienen que pegar a la derecha. En estos casos es muy importante que mantengas la calma y colabores con nosotros. Cuando vamos en servicio de urgencia, que lleguemos rápido, es crucial. Bueno, pues nos ha quedado claro que todos nos tenemos que poner en el carril del medio. Exacto, Lorenzo, muy bien.
Yo es que presto Bueno, lo atención, dicho, aunque no lo a ver si parezca. nos hemos enterado. Bien, nos vamos con la Guardia Civil porque también han hecho un recopilatorio sabéis que ya llevan desde el principio de septiembre una serie de capítulos desde el interior de la Guardia Civil y en esta ocasión os traigo el trabajo que realizan desde el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CITCO, y en concreto nos explican cómo es el proceso de destrucción de cientos de toneladas de droga que sabéis que desgraciadamente, bueno, pues todos los años tenemos detenciones y decomisos de este tipo de sustancias. En los últimos datos, que son del 2020, pues se destruyeron más de 3.300 toneladas, ¿no? de droga. ¿Cómo se hace? No se lo queda a nadie, ni lo venden, ni nada por el estilo, sino que se destruye. Bueno, pues así es como se destruye. Vamos allá. Pues así es como se destruye. Sí, y tenéis todo lo que es el reportaje completo, lo dicho, podéis entrar desde el interior, desde el propio canal de YouTube de la Guardia Civil y en concreto desde el trabajo del CITCO, que se encarga de este tipo de acciones. Y os traigo también algo que ya se me quedó de la otra semana, que son las disposiciones, los recursos públicos. Habíamos tenido en las otras semanas algunos datos sobre violencia de género, la importancia, evidentemente, de proteger a las víctimas de la violencia de género, de denunciar los casos, pero también el servicio de asesoramiento de ese teléfono, el 016, como esa puerta de entrada al abanico de recursos disponibles por parte de las distintas administraciones. En este caso, es un trabajo audiovisual que se ha hecho para informar desde las delegaciones de gobierno y vale la pena que ante esta lacra que desgraciadamente pues todas las semanas tenemos algún caso de violencia de género, pues refrescar un poco nuestra mente de que hay servicios que están para luchar y proteger estas situaciones. Así que vamos a verlo también. En España existe un círculo de recursos públicos que te protege a ti y a tus seres queridos frente a la violencia de género. Es el círculo que dibujan las distintas administraciones con un amplio abanico de servicios asistenciales cercanos, confidenciales y seguros. Cualquier forma de violencia contra la mujer pone en marcha el Servicio Público de Información y Asesoramiento. Basta con una simple llamada al 016, un email o un WhatsApp. Este servicio funciona las 24 horas del día, todos los días de la semana, está disponible en 53 idiomas y es accesible a las personas con discapacidad. El contacto con el 016 indica el camino a todos los recursos asistenciales a disposición. Es la puerta de entrada a conocer toda una serie de ayudas y derechos que el sistema garantiza. Desde el 016 escuchan y orientan sobre cómo actuar en cada momento. La confidencialidad es uno de los aspectos más importantes para garantizar la protección de las víctimas de la violencia machista. Contáctanos. Hay un círculo de recursos públicos que nos protege. Pues ahí estaba la información de este recurso. Efectivamente, ese 016, que es facilito y que ante situaciones que podemos encontrarnos o que podamos escuchar o ver, bueno, pues es fácil, 016. Y ahí pues tenemos un montón de recursos para luchar entre todos contra esta lacra, que nos vendrá bien. Pasamos a la transparencia social en este programa, donde vamos a hablar de algo que nos ha traído los compañeros de Cibio durante estos últimos 15 días,
es un reportaje interesantísimo realizado por Ter García, María Álvarez y Adrián Maqueda, que es un recopilatorio de esos vertederos de residuos peligrosos en España. Parece que nos queda siempre algo, bueno, hemos hablado a veces de las basuras, del reciclaje, pero ¿qué pasa con esos vertidos, ¿no? De residuos peligrosos? Bueno, pues podemos decir que Castilla y León es una de las comunidades autónomas con más vertederos de residuos peligrosos, junto a Aragón, que también cuenta con uno de uso general y otros dos para uso exclusivo de empresas privadas. Y claro, se dedican a este tipo de cosas, pero suman una de cada 3 instalaciones de este tipo que hay en todo el país. Una concentración que en el caso, por lo menos de Castilla y León, además hay una cierta, por lo menos desde el punto de vista de Cibio, hay una cierta laxitud de la política autonómica, porque además tener en cuenta que un poco se relaciona con la despoblación, demasiados residuos para una zona que desgraciadamente pues está bastante despoblada. En general, en España hay un total de 17 vertederos que almacenan residuos peligrosos, según la propia información del Ministerio. Son instalaciones que tienen que contar con el visto bueno de la comunidad autónoma y respetar, eso sí, las directrices que marca el Real Decreto de eliminación de estos residuos, ¿no? Además de las 6 instalaciones que os comentaba de Castilla y León y Aragón, hay otros 8 vertederos de residuos ubicados, como podéis ver, en Andalucía, en el sur oeste, en Asturias, en Galicia y en Madrid. 2 en cada comunidad autónoma y 3 más en Cataluña, en Islas Baleares y Castilla-La Mancha. A estos 13 vertederos de residuos peligrosos se suman otros 195 instalaciones como tal para residuos no peligrosos y 149 más de inertes. Son instalaciones, el problema es que no tienen licencia para albergar residuos peligrosos, pero desgraciadamente, como algunas asociaciones a veces han denunciado, al final se utilizan no regularmente, pero sí de forma a veces, en fin, de tapadillo para al final hacer eso, o sea, para albergar ciertas cantidades. El listado completo de emplazamientos de todos estos vertederos nos lleva también que España, además de esas instalaciones legales, pues según el trabajo realizado por Cibio, existen al menos 195 vertederos ilegales. Esto sí que ya es más preocupante. Son espacios públicos o privados que no deberían almacenar ningún tipo de residuos, como por ejemplo en Sevilla, una cantera en Guillena que fue utilizada como cloaca por un empresario en febrero de este mismo año y que sí que evidentemente gracias al trabajo realizado por ciertas asociaciones medioambientales, pues al final ha sido condenado a 2 años y medio de cárcel. O también en el entorno del río Jarama, a su paso por San Fernando de Henares, de donde Canal de Isabel II retiró en julio 2.900 toneladas de residuos de amianto, con lo que eso significa tener tan cerca de la población este tipo de residuos. El listado completo del emplazamiento de estos vertederos ilegales está en manos de la Comisión Europea. Ojo, que ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por este asunto. No es baladí, ¿eh? Los 195 están repartidos por todo el territorio nacional y según las fuentes recopiladas para este reportaje, podemos decir que 63 están en Castilla y León, 59 en Extremadura, 24 en Andalucía, 22 en las Islas Canarias, 14 en Madrid, 5 en Aragón, 5 en Castilla-La Mancha y 3 en el País Vasco. Así que es un tema que parece que nos olvidamos de él, pero todo esto también afecta evidentemente a nuestro medio ambiente y que al final nos puede costar también una multa a nivel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así que todo el reportaje muy completo de los compañeros de Cibio, que vale la pena pegarle un vistacito tranquilamente, que nos llevamos bastantes sorpresas. Pues bueno, y ahora nos vamos a los datos.
Sí, nos vamos a los datos, esta vez sí, solamente como estamos en tiempo de borrascas, etcétera, etcétera, bueno, pues os he traído los últimos datos que tenemos de precipitaciones en España. Sí que es verdad que sigue lloviendo donde ya sobra agua, os lo digo en fin, por mi ubicación personal, pero sí que es verdad que, bueno, poco a poco se va recuperando pues ese nivel hidrológico que es tan necesario para nuestro país, ¿no? Y especialmente en ciertas zonas, ¿no? Las precipitaciones en España desde el inicio de este año hidrológico pues están un 5% por encima de su valor correspondiente a dicho periodo del año pasado. Son datos que nos los da la Agencia Estatal de Meteorología y en la siguiente gráfica podéis ver perdón, la evolución de las precipitaciones que hemos tenido, ¿no? Hemos perdido bastante, pero hemos empezado bien octubre, veremos cómo terminamos el invierno, pero sí que es verdad que por el momento vamos recogiendo un poquito más de seguridad, aunque es verdad que las zonas de Andalucía y algunas zonas de Cataluña siguen teniendo todavía un pequeño déficit. Así que es lo que tenemos por el momento. Y en la siguiente, pues podemos ver Solo me los has mandado principales dos, ¿eh? valores de precipitaciones. Solo me has Ah, mandado pues dos. mira, yo me he quedado con Bueno, el tercero porque ¿para qué te lo voy a...? Bueno, pues el siguiente era muy parecido al que hemos visto ahora mismo, lo que pasa que hace la comparativa con el año anterior, ¿eh? O sea que, y sí, estamos un poquitito por encima de lo que fue el año hidrológico del 2023, pero todavía, como podéis ver, estamos todavía un poquito alejados de otros años que han sido bastante mejores, ¿eh? Así que bueno, veremos a ver si ahora entran más bueno, borrascas y van entrando por otro sitio que no sea el noroeste, por Dios, veremos. bueno. Todavía queda Y mucho nos invierno vamos, y esperamos Lorenzo, que vaya recuperando. ya digo yo. Hombre, octubre, vamos a ver, octubre normalmente entran muchas borrasquitas, algunas un Ujú. poco más viento que otra cosa, pero bueno, lo dicho, a ver si pudiera ser que pudieran entrar más como en la última, que entró más por el suroeste y no por el noroeste, porque aquí ya estamos un poco. Hoy mismo tenemos una Más tormenta alto. preciosa aquí al lado, o sea que, pero bueno, es lo que hay. Bien, Nos vamos y a dentro de contextos. lo que es el contexto, los contextos, efectivamente, que sabéis que os traemos todas las semanas, ciertos, a veces definiciones, a veces ubicaciones de cómo se mueve la información y desgraciadamente a veces la pseudoinformación. Y hoy os traigo dos conceptos. Una que es el gran reemplazo, ¿qué es eso? ¿Qué es esa teoría conspirativa que se mueve desgraciadamente muchísimo en redes sociales? Eso de la teoría conspirativa existe, ¿eh? El gran reemplazo como teoría existe, se conoce como la teoría del reemplazo blanco y asegura que las políticas de migración favorables son parte de un complot diseñado para reemplazar el poder político y la cultura de la gente blanca que vive en los países occidentales, o sea, nosotros. La versión moderna de este mito se popularizó gracias al francés Renaud Camus y su libro El Gran Reemplazo, que es de 2011. Podéis buscar en la Wikipedia. Camus ya en aquel momento, que no es nuestro escritor premio Nobel francés, ni mucho menos, no tiene nada que ver, pero este Camus asegura que Europa es víctima de una invasión favorecida por las élites globalistas y que los europeos blancos están siendo colonizados a la inversa por inmigrantes negros y morenos, está bien eso de los morenos, que están inundando el continente en lo que equivale a un evento de nivel de extinción, ¿no? El Instituto para el Diálogo Estratégico señala que los partidarios de esta teoría utilizan estas narrativas falsas para ampliar su mensaje, sugiriendo que los medios de comunicación y los globalistas están trabajando en conjunto, uniditos ellos, ¿no? Para destruir estos europeos nativos, ¿no? Este instituto explica que esta teoría no solo
se difunde en redes sociales, que desgraciadamente sabéis que lo hemos visto ya muchas veces en los contenidos que se hacen virales, sino que ha sido replicada por algunas figuras políticas que todos sabemos muy bien, no solamente en España, en Hungría o en el propio Estados Unidos, porque desgraciadamente meten esta mensajería respecto a la destrucción, ¿no? de los europeos, ¿no? Mensajes de este tipo también me han servido de argumentos, ojo, para matanzas indiscriminadas, como, no sé si os acordaréis, en 2011 en las Islas Noruegas de Utoya y en Oslo, o la matanza en 2019 en Nueva Zelanda, o la misma masacre cometida a principios de este mismo año en Buffalo, en Estados Unidos. O sea que ojo, que al final crean tal sensación y a veces es aceptada por gente que desgraciadamente luego tiene unas consecuencias terribles, ¿eh? Así que ahí tenéis los datos. Y luego el segundo contexto es algo que desgraciadamente con lo que está pasando en Gaza, con lo que está pasando en Líbano, y Dios no sabe aún hasta dónde va a llegar. Sabéis que Israel implementa durante todos estos ataques una doctrina que se llama la dajilla, ¿eh? Existe como tal, la doctrina como tal. Es un término que Israel utiliza para definir los bombardeos desproporcionados contra territorios enemigos. Desgraciadamente sabemos que desproporcionados tenemos ya muchos ejemplos, pero esa doctrina, que la tienen muy asumida como estrategia militar israelí, consiste en bombardear civiles e infraestructuras urbanas de forma masiva, deliberada, para vencer al enemigo rápidamente y así evitar que le vuelvan a atacar. Es algo que está definido como tal en el propio Instituto para la Comprensión del Medio Ambiente, perdón, del Medio Oriente, el IMEU. Recibe este nombre por un suburbio que se llama Dajilla. Es un barrio al sur de Beirut, en la capital del Líbano, donde tenía su sede el grupo paramilitar de Hezbolá en la guerra de 2006 entre Israel y Líbano. Ya sabéis que desgraciadamente este conflicto tiene muchos años atrás, ¿no? Y de ahí cogió su nombre. En aquel momento el ejército israelí mató a casi 1000 civiles, aproximadamente un tercio de ellos niños, en un solo mes. Y fue un general israelí el que lo puso en marcha y lo formuló como tal, y ahí se quedó desde el 2008 la doctrina de Dajilla. Así que cuando a veces escuchamos las informaciones, lo que dice Netanyahu desde su gobierno, con lo que está ocurriendo en este momento, y se habla, claro, desde lo que vemos nosotros, que es desproporcionado y desgraciadamente con la muerte de muchísimos civiles, pues bueno, pues que sepáis que son propias estructuras, propias estrategias militares que se han puesto en marcha anteriormente y que desgraciadamente se siguen utilizando. Así que, en fin, ahí ya sabéis, algo más. Que conste Bueno, también de todas pues formas que esta doctrina, la doctrina de Dajilla, va en contra del derecho internacional humanitario y precisamente el Convenio de Ginebra prohíbe este tipo de ataques que causan decenas y decenas de muertes y heridos en la población civil, daños a infraestructuras civiles y lo que supone evidentemente pues un exceso militar y de respuesta. Pero pues ya sabéis que eso a veces se hace caso y en otras ocasiones no. Ahí está. nos vamos a una recomendación. Y ya sabéis que con todo esto de los contextos, ahí va la recomendación de esta semana. Os he traído a Almudena Ariza, yo creo que algunos la conocéis, es corresponsal internacional de Radio Televisión Española y verdaderamente vale la pena seguir. Desgraciadamente, el conflicto bélico que se vive en Gaza, en el Líbano, y no se sabe hasta dónde van a llegar, por sus crónicas, que aparte de verlas en los medios de comunicación, ella las formula en redes sociales y ahí tenéis su perfil en X, Almoariza, es facilito, la podéis buscar fácilmente y verdaderamente vale la pena porque
los cortos, los pequeños reportajes que deja sobre su vivencia en esta situación que se está viviendo allí, pues vale la pena. Muy humanista y la verdad para mí un aplauso primero porque es española, segundo porque es mujer, tercer lugar porque es periodista, o sea, lo tiene todo. Así que ahí la tenéis, Almudena Ariza. Y nos vamos a la alfabetización mediática. Pues sí, y esta vez os traigo una serie de cuestiones que plantean desde lo que es la alfabetización en la Junta de Castilla y León, que hicieron además un trabajo muy interesante sobre la necesidad de información y acudir a las fuentes. Siempre hablamos de la desinformación porque no nos dan el contexto ni las fuentes de lo que luego nos cuentan y desde la Biblioteca Pública de Salamanca pues se hizo una mención a esta parte tan importante y la verdad que es interesante lo que nos cuenta Felicidad Campal, que participó en un evento pues organizado como todos los años por Learn to Check, que traemos muchas veces aquí en nuestro programa y nos da algunas piezas interesantes para entender qué es eso de las fuentes y cómo las podemos trabajar. En España hay 4.570 bibliotecas públicas, 10 bibliotecas públicas por cada 100.000 habitantes. No podemos olvidarnos de los 72 bibliobuses que atienden a 10 millones de personas. Personas que viven en la España vacía o vaciada, que ya sabemos cómo está la cosa, ¿no? En el año 21 atendieron las bibliotecas a 45.898.368 personas y recibieron más de 53 millones de visitas. Yo creo que estos datos son contundentes a la hora de poner en valor el servicio público llamado biblioteca. Además, sucede que muchas de estas personas están fuera del ámbito educativo. Ya no van al colegio, ya no van a la universidad, son personas adultas en su mayoría, con una vida profesional activa y que curiosamente, como comentábamos antes, creen que saben manejar la información. Y esto es un problema, porque esto sabemos también por estadísticas, que ahora no tengo, pero que no es así. La gente tiene que sentir que tiene una necesidad de información y poder acudir a las fuentes que solucionan esa información. Y a mí me interesa mucho que la gente sea consciente de que necesita esa información. Yo cuando daba clase de formación de usuarios siempre decía, la formación empieza con una fase cero, que es la necesidad. Sentir esa necesidad. ¿Cuál es la situación en este momento? Que creemos que todos controlamos la información. De hecho, a mí me han llegado a decir, a estas alturas de la vida, ¿para qué existen las bibliotecas si tenemos internet? Pero apelar al reconocer la necesidad de buscar información veraz, fiable, no fiarnos de cualquier cosa, comprobar autoría, comprobar fechas, comprobar qué intención tiene esa información. Porque, y ya acabo, no hay información sin intención. Esto lo tenemos que tener claro. Pues ahí estaba esta información también bien interesante. Pues sí, y quedarnos con lo último que ha dicho, que toda información tiene intención. De eso también hablamos en nuestro programa aquí cada semana. Y eso es lo importante, saber descubrir qué intención tiene para ver qué me va a informar, cómo me va a informar y si me interesa que me informen así. Eso es también aprender en ese AMI, ¿no? En esa alfabetización mediática. Así que ahí Claro. está, como siempre un trabajo excepcional, los de Learn to Check, la verdad. Y si te parece, Pues pasamos vamos a a las las verificadas. verificaciones, a los bulos que hemos recogido. Sí, y vamos a empezar como siempre desde el ámbito de la salud. Este es buenísimo, lo recoge maldita.es, nuestro verificador de cabecera como otros más, y es porque se ha hecho viral pues una serie de imágenes, una serie de vídeos donde nos dicen y nos denuncian que las frutas son de goma,
de todo tipo de clases, de tamaños, de colores. Hacen una narrativa en redes sociales donde nos quieren intentar decir que los vegetales, los alimentos que nos llegan a nuestras tiendas, que son falsos, son artificiales, son de goma. Para argumentar esto, comparten vídeos en los que se manipulan aguacates, plátanos, sandías, como podéis ver, eso sí, y se ve que tiene una consistencia sospechosamente gomosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto no tiene nada que ver con lo que nos quieren decir. No es goma, su composición no es goma. La explicación a esta situación de esta fruta, en este caso, nos lo explica muy bien Maldita.es con sus especialistas. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa consistencia, esa textura, es un punto de maduración de las frutas y cómo se comporta la química del fruto y su estructura celular a lo largo de su vida útil. Esa consistencia que ellos quieren denunciar y que manipulan en el vídeo ocurre en muchas frutas y verduras, pero lo dicho, por un proceso de maduración normal y corriente. La mayor parte del contenido de la fruta ya sabemos que es agua. Eso se almacena en las células de lo que le llaman vacuolas y tienen una reacción, ¿no?, química. Y por eso cambia esa turgencia que en nuestro tiempo de cuando estudiamos biología nos puede sonar un poquito más, ¿no? Es una turgencia más inflada y que puede dar la sensación a eso. Lo dicho, no nos están vendiendo gomas de fruta, sino que es evidentemente pues, un desarrollo normal del proceso de maduración. Una vez más, por si acaso, recordemos que lo que sí que se hace en España como en Europa, que hay una serie de controles de seguridad antes de que se puedan comercializar y que es obligatorio que todas las industrias que elaboran o comercializan alimentos cuenten con un sistema de requisitos, con unos análisis de peligros y puntos críticos de control. Y por tanto, es difícil que, hombre, puede ocurrir que alguna remesa pueda saltarse ese control, pero lo dicho, la mayoría de los alimentos, incluidos frutas y verduras, pues tienen que pasar con esos elementos para llegar al mercado alimentario. Así que, lo dicho, les ha quedado muy majete, pero nada que ver. Nos vamos al siguiente, también dentro del ámbito de la salud. Y este sí que me parece interesante porque se ha hecho muy viral en redes sociales, pero es algo que yo lo he escuchado a más de una persona, porque al final los bulos consiguen que la gente nos los creamos y además de paso cambiemos ciertos hábitos. Y es en concreto con la enfermedad del Alzheimer relacionada con los niveles bajos de colesterol. Y aseguran que si sigues una dieta baja en colesterol o tomas medicamentos para ese colesterol, pues es el camino más rápido, así lo dice, hacia esta enfermedad neurológica. Esto nos lo explica muy bien otro de nuestros verificadores, Verifica Radio Televisión Española, porque evidentemente es falso. Y algo más, es todo lo contrario. Tener alto el colesterol es un factor de riesgo que se asocia con el desarrollo de demencias de este tipo. Algo que, desgraciadamente, a pesar de las evidencias científicas, pues en X, por ejemplo, este mensaje se ha compartido más de 1500 veces. Y por tanto, es un problema. ¿Por qué? Porque al final, como muchos especialistas que han hablado con Verifica Radio Televisión Española, nos cuentan que desgraciadamente, gracias a este tipo de desinformaciones, pues hay gente que es capaz de apartar la medicación para controlar ese colesterol y el riesgo que eso supone, o tomar medicamentos alternativos para dejar al final de tratarse el colesterol. ¿Qué ocurre? Que si tenemos el colesterol malo, el LDL, en niveles altos, pues que no se nos quite de la cabeza algo muy importante, tiende a acumularse en las arterias y podemos tener problemas
vasculares muy importantes y muy terribles, como un infarto o un ictus. Lo dicho, un nivel elevado de colesterol malo, además se le atribuye la posibilidad de ese riesgo de deterioro cognitivo vascular y, por tanto, la posibilidad de favorecer más rápidamente enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Así que, ojo con este tipo de pseudoinformaciones que siempre arrastran, desgraciadamente, a gente que a lo mejor pues, está harto de tomarse pastillitas para controlar el colesterol, pero sigue siendo nuestra mejor manera para controlar otras enfermedades que son también muy desagradables y muy perjudiciales y pueden ser fatales también. Así que lo dicho, nada que ver con lo que se ha movido en redes sociales en estos días. Seguimos. Nos vamos a la política nacional, porque hemos tenido el Día de la Hispanidad, tuvimos, ya sabéis, a la nueva presidenta de México, con lo que supuso ese rifirrafe entre España y México, porque no se le invitó al rey Felipe VI, y con todo eso se ha movido un mensaje donde se ve una imagen del rey Felipe VI y se le atribuyen unas declaraciones en las que asegura que España no conquistó México, sino que fue Castilla, ay señor, porque el país aún no existía y que el sufrimiento de la población indígena no es culpa de la conquista, sino del gobierno en este caso, López Obrador, del anterior presidente mexicano. Bueno, esto que les ha quedado monísimo, nos lo explica también Verificar Radio Televisión Española, que evidentemente, aunque se ha intentado hacer búsquedas inversas para poder encontrar esas declaraciones en algún momento de Felipe VI, pues lo que sí que nos hemos encontrado, o en este caso han encontrado ellos, es que este mismo mensaje se difunde desde 2021 y que ha vuelto, pues ya sabéis que los bulos siempre vuelven, especialmente los que están así todos muy monos, y que se ha aprovechado nuevamente para ponerlo en circulación. Las imágenes de esa captura de esta publicación dice que efectivamente que esto se lo ha dicho el rey Felipe VI, incluyen además esta fotografía, pero lo dicho, lo que es el texto o la imagen la encontramos como un acto protocolario de Felipe VI, pero las declaraciones como tal, pues no las hemos encontrado. Por si acaso, en este caso Verificar Radio Televisión Española se ha dado cuenta que evidentemente este contenido como tal no lo ha podido encontrar, pero sí que es verdad que ya no es la primera vez que se circulan contenidos falsos que se relacionan con el actual monarca, ¿no? Acordaros un vídeo de 2017 que presentaba como si hubieran registrado en el 2023 con la reina Leticia, promocionando productos financieros. O sea, ojo con este tipo de que al final son montajes y que no tienen nada que ver con lo que ellos quieren dar a entender, ¿no? En definitiva. Pues vaya, seguimos. Nos vamos nos vamos al siguiente. Este también es chuli, ¿no? Son mensajes como medio millón de votos de debajo de una piedra, es criminal, nos quieren reemplazar. Acabamos de hablar de la teoría del reemplazo. Bueno, pues este se basa en esa teoría y nos dicen, pues sí, que gracias a ese reemplazo, en fin, vamos a tener aquí, bueno, van a cambiar las elecciones, el resultado de las próximas elecciones, sean municipales o demás, y todo esto viene, eso sí, viene desde una iniciativa legislativa popular que sabéis que se está tramitando desde el 25 de septiembre, que se quiere regularizar a 500.000 de personas migrantes para que puedan trabajar. Bueno, esto sigue siendo todavía una iniciativa, no ha sido aprobada. Y lo dicho, busca la regularización, que es muy diferente a la nacionalización de estas personas. En España, con nuestra legislación,
solo las personas con nacionalidad española pueden votar en las elecciones generales y autonómicas. En el caso de las municipales, pueden participar ciudadanos europeos o de algunos países con los que España pueda tener acuerdos de reciprocidad. Y en las europeas, acordaros también que las hemos tenido no hace nada, ciudadanos de otros países de la Unión Europea sí que pueden, y que son residentes en España, sí que pueden votar en esas elecciones europeas. Por otro lado, lo dicho, la regularización se traduce en permitir el trabajo y la residencia de las personas inmigrantes que viven en España de manera irregular, pero no supone, ojo, la concesión de la nacionalidad y, por tanto, no permite que estas personas voten ni en elecciones generales ni en las autonómicas. Y en las municipales, como os decía antes, solo pueden votar extranjeros con residencia legal en España que sean o ciudadanos de la Unión Europea o provengan de países donde España tiene firmado algún acuerdo de reciprocidad. Es decir, españoles que luego en ese país también podrían votar en sus elecciones. En este momento, en esas elecciones municipales, el último ejemplo que tenemos de 2023, pues pudieron votar residentes con nacionalidad de países como Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago, y los países miembros de la Unión Europea. Según una estimación de la Universidad Carlos III, había entre 390.000 y 470.000 personas en situación irregular en España que, gracias a esa ILP, a esa iniciativa, pues hombre, podrían conseguir regularizar su situación y, por tanto, poder trabajar, que en definitiva es lo que más importa, ¿no? Lo dicho, para que las personas migrantes regularizadas por esta iniciativa legislativa puedan obtener finalmente la nacionalidad española, no la residencia, ojo, es muy diferente, recordar que deberán residir al menos 10 años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición en España. Además, tendrán que hacer 2 pruebas en el Instituto Cervantes, una sobre el idioma español y otra sobre sus conocimientos constitucionales y socioculturales. Pero lo dicho, tienen que estar regularizados y ser residentes al menos 10 años. Así que esto de que la democracia nos la gana no es verdad. Mentira. Seguimos. Nos vamos al ámbito, desgraciadamente, como todas las semanas, siempre tenemos algún ejemplo de la xenofobia, de la homofobia. Bueno, pues se ha viralizado un vídeo en redes sociales donde se muestra un joven que durante una clase se sube en su pupitre, y grita algo incomprensible. Eso sí, nos dan la información de que es el comportamiento de un magrebí en una clase de un colegio de Canarias. Bueno, si hacemos una búsqueda inversa de los fotogramas de ese vídeo por Google Lens, y para eso lo hace muy bien Neutral, nos conduce a una publicación en TikTok compartida el 24 de septiembre por una cuenta, ojo, que escribe en hebreo. Este vídeo además se observa con nitidez que el joven que se sube al pupitre lleva una kibá, que es una prenda que se usa en la cabeza y que lo utilizan especialmente los judíos practicantes. Y además, si nos fijamos bien en todos los fotogramas, podemos ver que lo utilizan también otros alumnos que están ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente la ubicación de estas imágenes es de un colegio que no está en Canarias, está en Israel. Y comprobado por la geolocalización que ha hecho Neutral, podemos encontrar que nos da elementos de esa misma cuenta de TikTok y nos da elementos visuales de paisajes de la ciudad israelí de Eilat, que está a las orillas del Mar Rojo, ¿no? Y otro elemento más, tanto el grito incomprensible como los gestos que hace el joven de este vídeo forman parte de un reto viral de TikTok llamado Oibacá. Tanto en YouTube como en TikTok
se pueden ver multitud de vídeos protagonizados por estudiantes alrededor del mundo que, como en este caso, se ponen de pie en sus pupitres y gritan. Pero lo he dicho, en concreto no es en Canarias, no es un magrebí, sino por lo menos está la primera vez, y desde donde sale este vídeo es de una cuenta de TikTok que escriben en hebreo y que por su geolocalización podemos decir que es en un aula de un colegio en Israel. Así que nada, no nos toca nada. Seguimos, nos quedan 10 minutos. Pues nos vamos a otro también hoy. en el... Ya te lo digo. Bueno, pues en se ha movido en Facebook y en X, nos lo trae F Verifica, y nos hablan de que una pareja originaria de Senegal ha sido condenada a pagar 2 euros de multa tras inventarse 18 hijos y cobrar más de 360.000 euros en ayudas sociales. Oye, una pasada, ¿eh? Nos ponen unas capturas de pantalla de un titular. Y nos quieren decir, si fueran españoles, bueno, pues desgraciadamente les pasaría, no, les pasaría menos y seguro que aquí lo están haciendo. Bueno, pues hay que decir que esta pareja no es una pareja española. Es verdad que es una pareja condenada por un fraude por manipular datos de 18 solicitudes de ayudas públicas, pero lo más importante, no ha pasado en España. La información la podemos encontrar haciendo una búsqueda inversa en diferentes medios de comunicación en el Reino Unido, y los condenados no eran senegaleses, eran ciudadanos británicos. Podemos encontrar la información en la BBC. Nos dan datos de que era una trabajadora, la mujer era una trabajadora de la Hacienda británica, que falsificó esas solicitudes de ayudas por hijos para obtener casi, bueno, en libras, que sería eso, los 290.000 euros, ¿no? Y lo dicho, evidentemente pues fueron arrestados ya en el 2019, es algo que viene de atrás, y condenados a 2 años y 4 meses, tanto ella como su marido. Pero lo he dicho, ni han cobrado ayudas del Estado español, ni ha ocurrido aquí, sino en el Reino Unido, y además los condenados eran británicos. Vamos al siguiente. Nos vamos a la política internacional. Sí, porque es un vídeo, se ha hecho muy viral, supuestamente, donde aparece un grupo de libaneses celebrando el asesinato del máximo líder del movimiento de Hezbollah a consecuencia de un ataque del ejército israelí en la capital libanesa. Algunos de estos mensajes señalan que las personas que festejan la muerte son cristianos y sunís. ¿Y qué ocurre? Que las imágenes no guardan relación alguna con la muerte del líder de este movimiento, sí, sino que si hacemos una búsqueda inversa, vemos que están dentro de las revueltas que estallaron ya en octubre de 2019, donde vemos que evidentemente, bueno, pues se produjeron ese tipo de situaciones. Es una vez más, y desgraciadamente todas las semanas vamos a tener este tipo de manipulación de imágenes, donde nos quieren dar a entender unas situaciones que luego descontextualizan y no tienen que ver con la realidad. Así que, lo dicho, tampoco se corresponde. Y luego la siguiente que os he traído dentro del ámbito internacional es también, esta sería la anterior, estoy viendo, ¿no? Efectivamente, esta era la anterior del Líbano. Y esta última también se ha movido por X y por Facebook y por Instagram. Son una imagen nocturna de una multitud junto a imágenes y mensajes donde nos quieren dar a entender que es una toma aérea. Nos vamos hasta Argentina. Es una toma aérea del Parque de Lezama, en Buenos Aires, con más de 80.000 personas reunidas para ver al presidente argentino Javier Milei en un acto. En concreto, venía bien porque era el lanzamiento a nivel nacional del partido de Milei, La Libertad Avanza, y es verdad que era en el Parque de Lezama de Buenos Aires. No es que fuera poca gente, pero evidentemente estas imágenes no corresponden a ese acto. ¿Por qué? Si hacemos una búsqueda inversa de esta imagen viral,
en Google Lens, pues nos da el dato enseguidita. Es un concierto de Justin Bieber en 2022. O sea, por ahí Milei no lo tenemos. En concreto, es del 4 de agosto de 2022, que además lo podemos encontrar hasta en mensajes del propio cantante de Justin Bieber, sobre cómo había sido de multitudinario su concierto, ¿no? No es la primera vez, ya sabemos que esto ha ocurrido, ha pasado ahora con Milei, pero también se intentó manipular, en este caso también con Milei, un concierto de Madonna, acordaros, hace yo creo que más o menos un mes y pico, que también nos la quisieron colar con un acto del presidente argentino con unas imágenes que no correspondían evidentemente a ese acto, sino en este caso a un concierto de Madonna. Pues bueno. Y nos vamos al ámbito ya de la seguridad. Nos queda ya un pequeño apunte donde en redes sociales aseguran, ya por eso os traía lo del gran reemplazo, porque desgraciadamente se mueve muchísimo, y son mensajes que nos dicen que la ONU acaba de publicar una carta que confirma la existencia de ese plan del gran reemplazo. Las publicaciones van acompañadas del apartado de un texto elaborado por la División de la Población de Naciones Unidas, titulado Migración de reemplazo. Migración de reemplazo. Claro, con ese documento nos han querido decir que hasta la ONU evidentemente habla del gran reemplazo. Si hacemos una búsqueda en Google de esta portada, nos muestra que el título completo del estudio es Migración de reemplazo, se abre interrogación, ¿es una solución al declive y al envejecimiento de las poblaciones? Pues ese es de verdad lo que es el título completo del estudio de la ONU, que se publicó en marzo de 2000 por esta División de Población de Naciones Unidas. El estudio define migración de reemplazo como la migración internacional que sería necesaria para compensar la disminución en el tamaño de la población, especialmente en edad de trabajar, así como para compensar el envejecimiento general de una población. Es decir, el estudio tampoco hace un enfoque únicamente en la migración de reemplazo como solución a los países europeos, pero sí como la necesidad de mejorar la posibilidad que las poblaciones puedan ampliarse, porque desgraciadamente solamente por los nacimientos no se van a conseguir. Va más allá. El informe anual de la ONU habla que la población mundial llegará a su pico máximo en 2080 y después comenzará a disminuir gradualmente. Con lo cual, claro, 2080 nos queda muy lejos, pero sigue siendo un problema importante. Pero lo dicho, en ningún caso habla de la teoría del reemplazo del hombre blanco. Pues nos quedan 3 minuticos, una cosita más. Bueno, vamos a hablar de un fact-checking rápido. Pedro Sánchez, del Partido Socialista, el presidente del Gobierno, que está de moda estos días en boca de todos, bueno, aseguró que el Gobierno ha conseguido reducir la deuda y el déficit público, sacando por primera vez en más de una década a España del procedimiento de déficit excesivo de la Comisión Europea. Vamos a ver. Hay que decir que España consiguió cumplir con la directiva europea ya en 2018. El déficit fue del 2,6, como recoge el Banco de España. También es verdad que la Comisión Europea todavía no se ha emitido ninguna decisión del Consejo sobre la existencia de un déficit para España en estos últimos 4 años. Sabéis que las reglas fiscales europeas, no para España, sino para toda Europa, se suspendieron por la pandemia. Así que ni España ni ningún país entró en este procedimiento como tal. Sánchez habla también sobre la reducción del déficit y la deuda. En ambos casos también hay que decir que sí que es cierto. Ese dato estuvo muy bien traído. La deuda del PIB se ha reducido del 119 al 107 y es verdad que el déficit se ha ido reduciendo, pasando del 9,9 desde 2020 al 3,5 del 2023 y vamos en buen camino para este 2024, con lo cual hay que decir
que es un poquito engañoso, porque al final da unos datos que son correctos y son como son, pero sí que es verdad que, hombre, se viene un poquito arriba y mete datos que no son como tal. Bueno. Alfonso Rueda, no me da tiempo, sí. No te da tiempo, no. Uno más. No, venga, va, rápido, uno más. Venga. Alfonso Rueda, rápido, presidente de la Xunta de Galicia, que dijo en una entrevista en El Mundo que él había elogiado a sus compañeros cuando rompieron con Vox por su política insolidaria frente a los migrantes menores. Bueno, pues hay que decir que eso es falso, porque, bueno, es verdad que pudo haber elogiado a sus compañeros, pero hay que recordarle a Alfonso Rueda que el PP no rompió con Vox, fue Vox el que rompió con el Partido Popular. Las relaciones ya sabéis que son siempre difíciles, pero lo dicho, fue Vox el que rompió con el PP, así que es falso. Vaya, pues venga, ahora ya sí, nos tenemos que ir, continuaremos el próximo día. Por supuesto. Ya supongo que sin retrasos, porque ya lo he ido afinando todo. Sí. Falta afinar todavía un par de cosillas, pero el próximo día. Tiempo al tiempo, claro que sí. Sí, muchas gracias, Sara. Bueno, es que he tenido que reinstalar todo el ordenador y todas las cosas y reconfigurarlo todo. Así que bueno. Muchas gracias, Sara. Feliz semana y bueno, hasta la semana que Igualmente viene. para vosotros, Lorenzo. Ha sido como siempre un placer. Vecinos, si os quiere. Buena semana a todos. Vecinos. Vale, que